La opinión de Aquiles Córdoba Morán en Antorcha TV. Amigas y amigos, compañeras y compañeros antorchistas, tengan todos ustedes buenas tardes, con mis mejores deseos de que se encuentren bien de salud. Expansión Política del miércoles 13 de octubre dio la siguiente noticia. El día de ayer, al menos 5,000 trabajadores de la empresa ICA Fluor dejaron de trabajar como protesta para exigir mejores condiciones laborales. Dice en el texto la nota: trabajadores de la refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, reportaron a través de redes sociales que fueron agredidos por un grupo antimotines durante su segundo día de paro de labores. Hasta el momento se sabe que hay al menos 3 empleados de ICA Fluor lesionados durante la mañana de este miércoles. De acuerdo con información de El Heraldo Tabasco, elementos federales que se encontraban resguardando la refinería comenzaron a lanzar gas lacrimógeno contra los trabajadores manifestantes, quienes mantienen tomadas las instalaciones de Dos Bocas. Esta es una de las pocas versiones objetivas y profesionales que se han dado sobre lo sucedido en la refinería de Dos Bocas, una de las 3 obras que el presidente López Obrador enarbola como símbolo y emblema de la gran transformación del país gracias a la cuarta transformación que él encabeza. Los gobiernos estatal, federal y la secretaria de Energía, Rocío Nale, se han puesto de acuerdo para dar una versión que al mismo tiempo que los libere de toda responsabilidad, cargue la culpa sobre los propios trabajadores. Según la misma nota de Expansión Política, a través de su conferencia de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que la manifestación de los obreros era un conflicto momentáneo entre sindicatos que se están disputando la titularidad de un contrato, y aseguró que los trabajadores tienen todas las prestaciones y sueldos. Por su parte, la secretaria de Energía declaró: son 10 personas que están en esto y no vamos a permitir un desorden. No vamos a permitir que un grupito con una intención particular o de beneficio particular afecte una obra tan importante que está dando empleo a más de 100,000 personas en forma directa o indirecta en el país, y es una obra que va bastante bien. Animal Político, 13 de octubre. En una nota publicada el 15 de octubre, El Financiero informó: Dos Bocas, gobierno de Tabasco niega un uso excesivo de fuerza. Este viernes, el secretario de Gobierno local, Guillermo del Rivero León, negó que los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana hayan incurrido en uso excesivo de fuerza, y aseguró que respondieron a las agresiones que recibieron por parte de un grupo disidente. Incluso afirmó que hay evidencia que apunta a que las lesiones que presentaron varios obreros fueron producto de enfrentamientos con otros compañeros por diferencias sindicales y no precisamente por el gas lacrimógeno y balas de goma de los policías. Lo dicho, ninguna instancia de gobierno tiene culpa en los acontecimientos. Todo fue resultado de pleitos por intereses mezquinos
entre los propios trabajadores. Así se entiende que la secretaria Nale afirme con toda sangre fría que los inconformes son un grupito de 10 personas, cuando todos los medios reportan una masa de no menos de 5,000 trabajadores, y que acuse a los rijosos de dañar a 100,000 personas dispersas por todo el país, cuyo empleo, directa o indirectamente, depende de la refinería de Dos Bocas. ¿De dónde habrá sacado o cómo habrá calculado tamaña cifra la señora secretaria? La mentira no puede ser más burda. Pero, ¿qué sucedió realmente en Dos Bocas el martes 12 de octubre? ¿Es verdad que fueron los obreros quienes agredieron a la fuerza pública? ¿Cuáles son los auténticos motivos de su protesta? Según la versión oficial, la fuerza pública intervino para impedir que los trabajadores en paro entraran por la fuerza en la refinería, aunque al mismo tiempo asegura que eran ellos quienes tenían tomadas esas mismas instalaciones. ¿Cómo se entiende entonces que pretendieran forzar la entrada? Si hemos de creer lo que dice Expansión Política, citando la versión de El Heraldo Tabasco, fueron los elementos federales los que comenzaron a lanzar gas lacrimógeno contra los trabajadores manifestantes. Es decir, que no hubo ninguna provocación de los inconformes que justificara el ataque de los federales, sino que se trató de un simple y llano acto de represión, un brutal e ilegal uso de la fuerza contra los obreros para castigar su osadía, golpeándolos e intimidándolos para obligar a someterse, algo que el gobierno izquierdista de López Obrador no va a reconocer jamás. No le conviene que el pueblo vea a los miembros de la Guardia Nacional y de la Marina Armada de México, uniformados y armados de pies a cabeza, disparando contra trabajadores inermes, porque perdería de golpe el prestigio que se ha forjado a base de ocultar reiteradamente la verdad. La nota de M. Albert Hernández en El Financiero de la misma fecha dice: trabajadores de la empresa ICA Fluor que laboran en la refinería de Dos Bocas en Paraíso se enfrentaron este miércoles con elementos antimotines que les impidieron ingresar a la obra, luego de que el martes se declararon en paro. Videos que circulan en redes sociales muestran el despliegue de los integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el momento en el que arrojaron gases lacrimógenos. Se ve a algunos obreros que terminaron heridos al intentar entrar a las instalaciones, además de que se pudieron escuchar detonaciones de arma de fuego. Aquí el señalamiento es directo. No hay duda de que se trató de una agresión gratuita de la fuerza pública, ya que nunca se precisa qué peligro representaba la entrada libre de los obreros a la refinería. Finalmente, Animal Político del 13 de octubre reporta: trabajadores de la empresa ICA Fluor que se encargan de la construcción de la refinería de Dos Bocas y que protestan por segundo día por mejores condiciones laborales, fueron agredidos este miércoles por elementos de seguridad. Medios locales han difundido en redes sociales imágenes de cómo algunos trabajadores resultaron con lesiones en piernas,
costillas y cuello. Algunos aparentemente tienen heridas de bala de goma. Aquí, además del señalamiento directo de los responsables, comienzan a asomar las verdaderas causas de la protesta, que desmienten la versión oficial de pleito entre sindicatos por el contrato colectivo de trabajo. El vocero de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, dijo que el conflicto es una disputa sindical y no con Pemex. No queremos la violencia, respetamos los derechos laborales. Los trabajadores de Dos Bocas, todos reciben las mejores condiciones de trabajo posibles, salarios dignos, prestaciones, y esa es la obligación que tienen todas las empresas que trabajan en las obras del gobierno. Es un asunto interno de ICA Fluor. Misma nota de Animal Político. Esta es la misma versión que dio el presidente en su mañanera ya citada. Sigue Animal Político. ICA desconoce a manifestantes. Elementos de seguridad de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Marina resguardan las instalaciones federales para proteger a los trabajadores de las protestas y provocaciones que se han presentado, organizadas por personas no identificadas ni reconocidas en el contrato colectivo de trabajo que se tiene con la empresa. ICA asegura cumplir con todas las obligaciones patronales, salariales, de seguridad social, física e integral de su personal, así como con todas las prestaciones de ley según lo acordado con la representación sindical. Tres cosas hay que destacar aquí. Primera, ICA no dice que las personas desconocidas y fuera del contrato colectivo son trabajadores contratados con empresas outsourcing para eludir sus responsabilidades laborales, contradiciendo con ello la política laboral de Andrés Manuel López Obrador. Segunda, es la única que confiesa que los agresores pertenecen a la Guardia Nacional y a la Secretaría de Marina. Tercera, que en lo relativo a las condiciones laborales, sus declaraciones coinciden C por B con las del presidente, su vocero oficial y la secretaria Nale, lo que prueba el acuerdo previo entre ellos para culpar a los obreros. Pero veamos qué dicen los obreros mismos. La página web de Latinus dijo en la misma fecha del 13 de octubre. El líder de la coalición de sindicatos Paraíso Tabasco, David Pérez Barjau, rechazó este miércoles que el paro que los trabajadores de la refinería de Dos Bocas comenzaron hace 2 días se deba a un conflicto entre sindicatos, tal como lo aseguró esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pérez Barjau aseguró que solo hay un sindicato involucrado, el del líder de la CTM, Ricardo Hernández Daza. Tanto la secretaria Nale como el presidente se negaron a dar los nombres de los líderes y sindicatos en pugna. Y aquí podemos ver la razón de ello. Se trata de proteger al líder de la CTM, que a su vez protege los intereses de ICA Fluor y del gobierno de López Obrador. Pérez Barjau destacó que entre los motivos por los que los trabajadores comenzaron el paro está la explotación laboral,
con turnos de 12 horas y en condiciones difíciles como el clima de 40 grados o comedores donde no dan comida. Además de los salarios que reciben, que dijo están por los suelos, no como los que prometió el presidente. Y la corrupción sindical dentro de la refinería de Dos Bocas, añadió. De paso, David Pérez Barjau desmiente la versión de Nale sobre el enfrentamiento. Hubo disparos de balas de goma y hasta cartuchos quemados. Tiraron balas, inclusive tengo fotos donde hay cartuchos quemados. Debe haber sido la autoridad o no sé quién, pero recogieron cartuchos y balas de goma que le pegaron en la vista a un muchacho que ha de haber perdido su vista, señaló. En resumen, pues, la verdad de los hechos es que en la protesta de 5,000 obreros de la refinería emblema de López Obrador, subyacen maniobras vergonzosas que de conocerse por la opinión pública dejarían en cueros la hipocresía y las mentiras compulsivas del gobierno de la Cuarta T. Corrupción, influyentismo, sobreexplotación de la mano de obra, salarios de hambre, servicios de ínfima categoría, pésimas condiciones de trabajo y uso de la fuerza pública para acallar las voces de las víctimas. Nada que se parezca al disfraz de paladín revolucionario de los pobres que se ha hecho a la medida el presidente López Obrador. De aquí la urgente necesidad de hacer circo, maroma y teatro para ocultar la realidad y echar la culpa sobre las espaldas de las víctimas. Nada nuevo, por cierto, es lo mismo que en los peores tiempos del PRI. Según MX del 18 de octubre, la Cuarta T apaga el conflicto en Dos Bocas a billetazos y ofrece aumento de sueldos a los obreros. Si esto es verdad, sería la prueba definitiva de que la razón y la verdad han estado siempre del lado de los trabajadores y dejaría al desnudo las mentiras de la secretaria Nale, de la empresa ICA Fluor y del gobierno federal. Pero lo más importante tal vez sería la invaluable lección para los obreros, los de Dos Bocas y los de México entero. Verían con claridad que solo su unidad organizativa y su decisión inquebrantable de lucha puede ayudarlos a conseguir un poco de justicia social y una vida menos dura para ellos y sus familias. La clase obrera mexicana está urgida de lecciones como esta, ya que la historia le ha dado pocas ocasiones de poner a prueba la fuerza de su unidad ideológica, organizativa y de acción. Nació a la sombra de la revolución de 1910-1917, a raíz del pacto de la Casa del Obrero Mundial con Obregón y Carranza. Creció a la sombra de los gobiernos emanados de la revolución, en especial el del general Cárdenas, para luego caer bajo la tutela de Luis N. Morones de la CROM y de Fidel Velázquez en la CTM, sostenida y alimentada por los gobiernos priistas como uno de los puntales más valiosos de su poder hasta la llegada del neoliberalismo con Miguel de la Madrid. Debido a su debilidad orgánica y de su conciencia de clase, ha soportado pacientemente atropellos como el control salarial, las largas jornadas de trabajo, la carencia o precariedad de prestaciones complementarias del salario,
reformas retrógradas a la Ley Federal del Trabajo, hechas a sus espaldas y en contra de sus intereses. Y finalmente, la política de outsourcing, que significa la supresión de facto de sus sindicatos y del derecho de huelga. Hoy México se nos deshace entre las manos. Pide a gritos una guía segura para poner rumbo hacia un futuro de progreso y seguridad colectivos. Y la poderosa fuerza y la mano firme de la clase obrera es el gran ausente en el panorama nacional. Al mismo tiempo, acepta resignada el juego tramposo de recambio de los viejos charros sindicales por los charros nuevecitos de la cuarta T, igual de corruptos y serviles que los de antaño, pero con otros nombres. Creo, compañeros obreros, que ha llegado la hora de la gran reorganización nacional de toda la clase obrera mexicana, y no solo para librar mejor las batallas gremiales como la de Dos Bocas, sino más importante aún, para que se pongan al frente de todo el pueblo trabajador y lo dirijan con disciplina y mano firme, como solo los obreros pueden hacerlo, en la lucha por una patria más justa y más equitativa para todos. Muchas gracias.